Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la espirulina, de la clorela y de cómo deben consumirse. Hoy os voy a hablar de unos superalimentos que en realidad no son tan superalimentos como nos los pintan. Vaya, ya empiezo bien el vídeo, ¿no? Diciendo que esto no es tan bueno. Bueno, tiene su utilidad, pero hay que ser conscientes de que no son verdaderamente un alimento. Y en lugar de estar en ese catálogo ficticio de superalimentos, deberían estar en el de suplementos, porque las cantidades que se consumen o que se deberían consumir son francamente pequeñas y en esos casos sí podríamos obtener algún beneficio, pero no me enrollo. Se trata de las microalgas. ¿Os suenan? Espirulina y clorela. En ambos casos son muy similares, por eso os las he juntado. Sí es verdad que tienen en su composición algunas diferencias y en su utilidad o en el uso que se les vaya a dar, pues también podríamos diferenciar un poquito entre unas y otras, pero gran cantidad de veces las vamos a encontrar juntas, mezcladas dentro del mismo suplemento o del mismo sobre, podríamos decir, porque hay diferentes formatos. Ahora vamos a ver. Bueno, la espirulina es un alga azul verdosa. Tiene, bueno, dependiendo del formato en el que la consigamos, podemos verle más ese color azulado, pero generalmente podemos decir que es verde, ¿no? Básicamente. ¿Qué ocurre? Que son algas en ambos casos de agua dulce, no son algas de mar y por ello tienen ciertas características especiales. De hecho, actualmente se cultivan para obtener todos estos suplementos. No se obtienen de manera natural, sino que hay plantaciones, podríamos decir, cultivos de estas microalgas, porque ha habido unos años en los que ha habido un auge enorme en su consumo. Tienen propiedades, la espirulina en este caso, especialmente antioxidantes, gran cantidad de sustancias bioactivas con acción antioxidante, tienen alrededor de un 60-75% de proteína, el alimento que más por cada 100 gramos, muchísimo más que la carne, podríamos decir. La carne tiene un 25, en algunos casos podríamos llegar al 30% de proteínas. Por lo tanto, decimos, pues vale, es un buen alimento, ¿no?, para matar el hambre, porque tiene muchísimas proteínas. Ya veremos que no es oro todo lo que reluce. Además, bueno, pues tiene unas propiedades saciantes enormes, llena muchísimo cuando incluimos la espirulina en alguna receta, y eso puede tener su utilidad, por ejemplo, a la hora de perder peso. En ambos casos se considera que tienen una buena fuente de hierro y se podrían utilizar también como suplemento en casos de anemia. Aquí me quedan mis dudas, si realmente a nivel farmacológico tendrían el mismo efecto que un suplemento de hierro. Lo dejo ahí, en el aire. Harán falta probablemente más investigaciones que lo demuestren, porque dependiendo de dónde leamos las propiedades de estas dos microalgas, de la espirulina y de la clorela, bueno, en algunos sitios puede parecer que es la panacea para todos los males y en otros sitios, pues bueno, es algo que puede resultar beneficioso en algunos casos. En el caso de la clorela, tiene un color verde súper intenso, fuerte, oscuro, muy llamativo. De hecho, si la habéis visto alguna vez, diréis, ¿qué es esto tan verde? Es muchísimo más verde, fijaros, que las coles más verdes, para que os hagáis una idea del color que tiene la clorela. Ese color se debe sobre todo a su contenido en clorofila.
que es una sustancia que también obtenemos de otros alimentos de origen vegetal de color verde oscuro. Las espinacas, las coles que os he citado, las verdes, evidentemente las coles blancas no. El perejil tiene un color también verde muy intenso, por lo tanto no es un alimento, en este caso, que vaya a sustituir o que debería sustituir a otros por esa cantidad en clorofila, que es un potente antioxidante también, y además la clorela tiene propiedades de arrastre, vamos a decir, como de coger y llevarse metales pesados, por ejemplo, y se utiliza mucho en casos de intoxicación o en casos de depuración hepática, es decir, sus usos los tiene, pero insisto, no como alimento. ¿Por qué? Porque la cantidad diaria máxima recomendada sería de entre 3 y 5 gramos, es decir, una pastillita o una bolita chiquitita de estas algas, una cucharita pequeñita si la tenemos en polvo. Eso no me alimenta, me puede ayudar, me puede complementar. Podemos utilizarlo, como os digo, como un suplemento en la dieta, pero no como un alimento. Por cierto, nos he dicho que la cantidad de proteínas de la clorela también alcanza alrededor del 60%, al igual que en el caso de la espirulina. Por lo tanto, si de esos 100 gramos obtenemos 60, imaginaros los que obtenemos de 5 gramos, que sería más o menos la cantidad máxima diaria recomendada. Pues una cantidad muchísimo inferior. Así que no podemos contar con ellas como fuente de proteínas en la dieta. Sí de sustancias bioactivas, sí de otros elementos como podría ser ese hierro, ¿no? O de otras sustancias que nos puedan ayudar a mejorar la salud. Hay estudios, se habla de que podrían estar implicadas o podrían ayudar también en la prevención del cáncer, en el tratamiento de algunas patologías. Vamos a dejar un poco más de tiempo, que es un alimento relativamente novedoso, y tenemos que ver efectivamente cuáles son esos beneficios y cuáles pueden ser sus contraindicaciones, porque al igual que otras algas de origen marino, podrían alterar, si abusamos de su consumo, el funcionamiento de la tiroides, especialmente en aquellas personas que no tienen hábito o que ya tienen cierta susceptibilidad o, bueno, una tiroides un poco más flojita de lo que deberían. Ese consumo de algas no está recomendado, por ejemplo, para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, porque no nos deja valorar exactamente cuál es ese aporte, en este caso de yodo, sobre todo. Por lo tanto, lo mismo que puede tener sus beneficios, también tiene sus contraindicaciones. La forma más habitual de conseguir en ambos casos, tanto la espirulina como la clorela, sería en polvo, deshidratada, hecha polvo, a veces por separado y a veces mezcladas dentro del mismo sobre. No vais a encontrar formatos con grandes cantidades, es que os lo acabo de decir, la cantidad diaria recomendada es pequeñita, muy pequeñita, equivalente a una cucharita de postre, o sea, imaginaros la cantidad que podéis estar consumiendo. Un formato muy frecuente, cada vez más habitual, suelen ser las cápsulas o las pastillas, porque tienen sabor y olor, y a mucha gente le resulta desagradable tomarlos. Igual es por falta de costumbre, igual que nos puede resultar desagradable cualquier otro alimento que preparemos que no hemos utilizado habitualmente. Y por eso las personas que lo utilizan como suplemento muchas veces eligen otros formatos, como os digo, esas cápsulas o las pastillas, porque así vaso de agua, cojo la pastilla, me la trago y no saboreo nada. El uso más habitual no son las pastillas, sino que sería en polvo, y se suele recomendar a veces incluirlos, por ejemplo, en la preparación de batidos, de smoothies, a un yogur, es decir, algo que pueda mezclar con ese polvo para que me resulte más fácil comerlo. ¿Qué ocurre? Lo que os digo, visualmente cambia el color. Ese color verde tan intenso que tienen en ambos casos
bueno, pues me va a modificar el color hacia un color que a la mayoría de la gente no le resulta excesivamente atractivo, ¿no? Color verdura, sabor peculiar, como a verdura cruda en algunos casos, y el olor, pues un olor, no podríamos decir que es un olor a mar porque no lo es, pero como un poco a hierba recién cortada. No sé si vosotros lo habéis probado alguna vez y coincidís conmigo en esta valoración de olor y sabor. Es algo que evidentemente es muy particular y muy personal. Yo os diría que la mejor forma de tomarlo, si queréis incluirlo, por ejemplo, en vuestra dieta, sería no a diario, sino esporádicamente. El formato en polvo nos lo permite porque dura muchísimo tiempo al estar deshidratado, siempre bien cerrado, y por ejemplo mezclado con una fruta, un yogur en un batido, con una fruta de sabor intenso. Es decir, no pongáis una fruta de esas así sositas porque entonces va a prevalecer el sabor del alga que hayáis utilizado. Sin embargo, si utilizáis frutas como por ejemplo el mango, el plátano, que tiene un sabor potente, dulce, en esos casos se va a disimular bastante bien ese sabor. Así que ya sabéis, son totalmente prescindibles, pero en algunos casos pues nos puede resultar interesante su uso. Y especialmente os digo, en el caso de las personas que quieren perder peso, tiene un efecto muy saciante. Otros alimentos también, que no digo que este sea el único, pero podría ser de ayuda. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.